Alguien sufre un derrame cerebral cada 40 segundos. Toma la vida de una persona cada 3-5 minutos. Sin embargo, muchos adultos mayores no son conscientes de esto. La rutina que sigues en el baño podría ser la causa oculta de este riesgo. El 99% de los adultos mayores no se dan cuenta de que hábitos básicos, como sentarse durante largos periodos, orinar o incluso respirar mientras se limpia, pueden aumentar el riesgo de un derrame cerebral en más del 3%. Si el lugar que visitas a diario, tu baño, podría estar aumentando sin saberlo tu riesgo de sufrir un derrame cerebral. Desafortunadamente, la mayoría de los médicos nunca preguntan acerca de estos hábitos diarios. Sin embargo, durante años los científicos han estado advirtiendo sobre sus peligros. Estos hábitos afectan tu presión arterial, la rigidez de tus arterias, los niveles de oxígeno en tu cerebro y muchos otros factores relacionados con el riesgo de un derrame cerebral. Hay 7 comportamientos silenciosos en el baño que pueden aumentar el riesgo de sufrir un derrame cerebral y están enumerados en este video de menos peligroso a más mortal. Te sorprenderá saber que casi todos los adultos mayores realizan el hábito número 1 a diario. Sin embargo, esta acción por sí sola puede aumentar la presión arterial en 90 milímetros de mercurio. Este aumento es suficiente para causar una ruptura en un punto débil de tu cerebro. Estudios recientes muestran que esto puede llevar a un derrame cerebral en menos de 10. Nuestro equipo ha realizado una investigación científica exhaustiva para respaldar cada afirmación en esta película. Además, la descripción a continuación incluye enlaces a todas las referencias. Estos no son simples conjeturas. Son hechos reales que tienen el potencial de cambiar tu vida. Tenemos una pregunta para ti. ¿Qué desayunaste esta mañana? Comparte tu desayuno contundente en los comentarios. Revisaremos todo lo que digas y te daremos retroalimentación, haciendo los ajustes necesarios. Cada comentario será leído y respondido. Ahora vamos a profundizar en el 7º hábito y explorar por qué está dañando lentamente tu cerebro cada mañana. El 7º hábito es orinar rápidamente por la mañana sin vaciar completamente la vejiga. Aunque pueda parecer inofensivo, esto no es en absoluto así. El vaciado incompleto de la vejiga puede aumentar la presión arterial sistólica en hasta 30 milímetros de mercurio, lo que incrementa directamente el riesgo de accidente cerebrovascular, según un estudio publicado en el International Urogynecology Journal. Esto es lo que sucede. Cuando la vejiga no se vacía completamente, el cuerpo permanece en una respuesta de lucha o huida leve. El sistema nervioso simpático se activa, lo que reduce el suministro de oxígeno al cerebro, estrecha las arterias y mantiene la presión arterial alta. Esto aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular y la ruptura de placas con el tiempo. Lo peor está por venir. El músculo detrusor, que ayuda a expulsar la orina de la vejiga, disminuye más del 50% en los adultos mayores de 65 años. Esto significa que es muy probable que no hayas terminado, aunque creas que sí. La retención de orina puede desarrollarse de maneras. Según la European Urology Review, la orina residual post-miccionada es frecuente en las personas mayores, pero rara vez se detecta hasta que surgen problemas. Sin embargo, ¿cómo se relaciona eso con el derrame cerebral? Todo. La retención crónica aumenta la actividad de la renina-angiotensina, lo que eleva la presión arterial y acelera el envejecimiento arterial, porque hace que los riñones trabajen más. Sin que lo sepas, tu cuerpo entra en una tormenta de presión cada mañana. Así es como mejorar esto. Tómate tu tiempo. Espera 10 segundos después de orinar. Luego, intenta de nuevo. Esto puede reducir la presión en la vejiga hasta en un 60%, según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento. Si eres un hombre con una próstata agrandada, consulta a tu médico sobre los bloqueadores alfa. Estos medicamentos relajan los músculos de la vejiga. Para las mujeres, la terapia del suelo pélvico puede ser beneficiosa, especialmente después de la menopausia o el parto. El 6º punto es sobre la limpieza de los dientes.
Si solo te cepillas una vez al día o saltas el cepillado por la noche, puede parecer que no tiene relación. Sin embargo, la ciencia nos dice lo contrario. Uno de los lugares más peligrosos para que comience un derrame cerebral es la boca, y a menudo sucede de manera silenciosa. Un estudio de la Universidad de Carolina del Sur ha demostrado que las personas que se cepillan los dientes solo una vez al día tienen un 70% más de riesgo de sufrir un derrame cerebral en comparación con aquellos que se cepillan 2 veces al día. Perder incluso un solo cepillado aumenta significativamente el riesgo. Esto ocurre porque la placa se acumula durante la noche si no te cepillas antes de acostarte. Las bacterias en la placa no permanecen en la boca. Entrarán en tu torrente sanguíneo a través de pequeñas heridas en las encías, especialmente si tienes enfermedades de las encías o gingivitis, afecciones que afectan a más del 50% de las personas mayores de 65 años. Una vez que las bacterias ingresan al torrente sanguíneo, provocan inflamación en las arterias. Esta inflamación hace que la sangre se vuelva más espesa, pegajosa y más propensa a formar coágulos. Estos coágulos son la principal causa de los accidentes cerebrovasculares isquémicos. Esto no es solo una teoría. Un estudio de 2019 publicado en Stroke, la revista oficial de la American Heart Association, descubrió que las personas con enfermedad periodontal tenían el doble de riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, incluso cuando se tomaban en cuenta factores como la edad, la presión arterial y el hábito de fumar. El poder de las bacterias bucales es realmente grande. La disfunción endotelial es el término que se utiliza para describir el trastorno en el que las bacterias entran en el torrente sanguíneo y atacan literalmente el revestimiento de las arterias. El revestimiento de tu cerebro actúa como su primera línea de defensa, y si se daña pueden formarse rápidamente coágulos de sangre. ¿Por qué es esto más importante en el baño? Porque la mayoría de las personas no se dan cuenta de cuán importantes son la técnica, la frecuencia y el momento del cepillado. Las 8 horas de crecimiento bacteriano que ocurren mientras duermes no se abordan con el único cepillado que muchas personas mayores hacen al día, generalmente por la mañana. Durante la noche la producción de saliva disminuye, lo que crea el ambiente perfecto para que las bacterias se multipliquen. Es importante cepillarse antes de acostarse, no solo por la mañana. Además, se debe utilizar una presión suave con un cepillo de cerdas suaves. Cepillarse con demasiada fuerza puede causar más heridas en las encías y ofrecer a las bacterias una vía directa hacia las arterias. Aquí tienes una sorpresa también. También afecta qué pasta de dientes usas. Según el Journal of Periodontal Research, la pasta de dientes con flúor stannous redujo las proteínas C-reactivas y otros marcadores inflamatorios relacionados con los derrames cerebrales en más de un 40% en personas mayores. Esto es enorme. Cambiar a una pasta antibacteriana recetada por tu dentista puede tener consecuencias que van más allá de las encías. Además, no descuides la lengua. Durante la noche, se forman capas gruesas debido a las colonias bacterianas. No uses solo el cepillo, también utiliza un raspador de lengua. Un estudio japonés sobre higiene bucal en personas mayores descubrió que elimina hasta un 78% más de compuestos sulfurosos volátiles que el simple cepillado. Y no olvides el hilo dental. No es solo una opción. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades informa que el uso regular de hilo dental reduce el riesgo de accidente cerebrovascular en los mayores. Esto se debe a que el hilo dental elimina la placa precisa que permite que las bacterias entren en el torrente sanguíneo. Considéralo de esta manera. ¿Empujarías bacterias hacia una herida en tu piel todos los días? Eso es lo que sucede cuando no usas hilo dental. El quinto punto es ir al baño en la mañana al despertarse, mientras el cuerpo está deshidratado. Esto mata de manera silenciosa. La ciencia detrás de esto es aterradora.
pero la mayoría de los adultos mayores no son conscientes de los riesgos de orinar inmediatamente después de despertarse, sin antes beber algo. Tu cuerpo está en su punto de mayor deshidratación al despertar. Para forzar la sangre espesa a través de las venas contraídas, el corazón trabaja más, las arterias están más tensas y la sangre es más espesa. Cuando combinamos esto con el esfuerzo al orinar, te enfrentas a una catástrofe. La deshidratación es un factor clave en el aumento de más del 80% en el riesgo de accidente cerebrovascular en las primeras horas de la mañana, según un estudio publicado en la revista Lancet. Durante la noche, pierdes agua a través de la respiración, la transpiración y la orina. Tu volumen sanguíneo disminuye, y si tienes que ir al baño rápidamente antes de rehidratarte, el cambio brusco de posición, el bajo volumen sanguíneo y el esfuerzo contribuyen a una disminución potencialmente fatal de la perfusión cerebral. Esto indica un flujo sanguíneo insuficiente hacia el cerebro, lo que puede llevar a un derrame cerebral isquémico grave en personas mayores que ya tienen placas o estenosis en las arterias. Sin embargo, esto no es todo. Investigadores de la Universidad de Tokio han descubierto que la deshidratación por la mañana puede causar un aumento del 30% en la agregación de plaquetas. En otras palabras, la sangre se coagula más rápido y los coágulos pueden provocar un derrame cerebral. Como resultado, el corazón, el cerebro y los vasos sanguíneos están bajo una gran presión. Cuando te despiertas, te tambaleas hacia el baño y luego orinas cuando tu cuerpo está seco. Lo peor está por suceder. Las personas mayores a menudo tienen un reflejo de sed reducido. Esto significa que incluso cuando tu cuerpo necesita urgentemente agua, no te impulsa con fuerza a beberla. Tu cuerpo está deshidratado, aunque no lo sientas. Esto explica por qué los accidentes cerebrovasculares entre las personas mayores ocurren con tanta frecuencia por la mañana. No es simplemente una coincidencia. Es un mal hábito matutino. Aquí hay una alternativa. Bebe al menos 300 a 500 mililitros de agua antes de levantarte de la cama. Mantén una botella o vaso junto a tu cama. Debe ser lo primero que hagas. Esto elimina la disminución abrupta de la perfusión cerebral al ponerte de pie e incrementa instantáneamente la viscosidad de la sangre. Según una investigación publicada en el American Journal of Clinical Nutrition, beber agua antes de levantarse reduce la hipotensión ortostática. Hasta un 61% de las personas mayores de 65 años están en riesgo de caídas y accidentes cerebrovasculares. Además, es una señal de alerta si sientes mareos al levantarte por la mañana. No está llegando suficiente oxígeno a tu cerebro. Si alguna vez experimentas una disminución de tu visión o zumbido en los oídos después de levantarte o al orinar, no es simplemente por el envejecimiento. Es una señal de advertencia de un posible accidente cerebrovascular. Si esto sucede, siéntate en el inodoro. Relájate. Respira profundamente y no te esfuerces. Tomarse duchas largas y calientes por la mañana sin enfriarse es el número 4. Suena reconfortante. Una ducha caliente y prolongada para comenzar el día y relajar las articulaciones tensas. Sin embargo, este hábito podría estar aumentando el riesgo de un derrame cerebral de maneras inesperadas si eres una persona mayor, especialmente si omites el enfriamiento final. La ciencia lo explica. Tus vasos sanguíneos se dilatan debido a la vasodilatación rápida provocada por las duchas calientes. Esto provoca que tu presión arterial baje rápidamente. El efecto es mucho más grave si estás tomando medicación para la presión arterial. En un estudio publicado en la revista Applied Physiology, los adultos mayores que estuvieron expuestos al agua caliente durante solo 15 minutos experimentaron una caída en la presión arterial sistólica de más de 20 milímetros de mercurio. Antes de comprender lo que sucede después de salir de la ducha caliente y entrar al aire más fresco, esa caída de presión podría parecer agradable. De repente tus vasos sanguíneos se estrechan nuevamente. Esto puede ser un shock para el cuerpo.
ya que el cambio abrupto entre calor y frío genera un estrés adicional en el sistema circulatorio. Este cambio rápido en la temperatura puede ser problemático para las personas mayores. Si tienes problemas con la circulación o la presión arterial, este tipo de choque térmico podría aumentar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Es importante considerar estas pequeñas variaciones y adaptar el ambiente del baño para evitar estos riesgos. Si disfrutas de una ducha caliente, intenta enfriar gradualmente el agua antes de salir y dar tiempo a tu cuerpo para ajustarse al cambio. Este rebote, conocido como vasoconstricción, hace que tu presión arterial vuelva a subir. Ahora las cosas están un poco desordenadas, porque tu cuerpo intenta equilibrar la presión y la temperatura al mismo tiempo. Además, la probabilidad de que se forme un coágulo aumenta significativamente si hay algún estrechamiento de las arterias o acumulación de placa durante este caos. De hecho, un estudio realizado en Finlandia en 2015 descubrió que las personas, especialmente aquellas mayores de 65 años, que tomaban duchas largas y calientes sin enfriarse después, tenían el doble de probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular temprano en la mañana. ¿Por qué sucede esto? Porque los vasos sanguíneos están más estresados debido a los cambios abruptos de temperatura y las fluctuaciones bruscas de presión. Este estrés puede hacer que las placas se desprendan o que lugares débiles en las paredes de las arterias se rompan. Es similar a agitar una lata de refresco agrietada. Eventualmente algo se rompe. El sudor es causado por el agua caliente, pero la evaporación sensible en el baño también juega un papel importante en este proceso. Es posible que no lo notes, tu sangre puede volverse más espesa y aumentar el riesgo de coágulos debido a esa sudoración oculta. Tus arterias están en un estado de agitación incluso antes de que salgas de la casa. Esto se agrava cuando se combina con el ciclo de vasodilatación y constricción. Entonces, ¿cómo puedes solucionarlo? Debes terminar con 30 segundos de agua fresca o tibia, pero no es necesario que te saltes la ducha. Esto facilita la adaptación a la temperatura ambiente, controla la presión arterial y estabiliza tus vasos sanguíneos. Este sencillo enfriamiento reduce el riesgo de caídas, derrames cerebrales y mareos después de la ducha en más de un 50%, según investigaciones publicadas en Austin sobre temperatura. Además, no te quedes inmóvil durante mucho tiempo bajo el agua. La sangre se acumula en tus piernas, lo que reduce el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Si sientes un poco de mareo, sigue moviéndote lentamente, mueve tus pies y siempre siéntate en un banco o borde de ducha. El tercero es el esfuerzo al pasar gases. Este problema es sorprendentemente común y puede ser mortal. El estreñimiento crónico afecta a más del 40% de los adultos mayores de 65 años, y muchos de ellos tienen dificultades incluso para evacuar. La dura realidad es que hacer esfuerzo al usar el baño puede literalmente romper una arteria en el cerebro, además de aumentar la presión arterial. El esfuerzo intenso durante la evacuación aumenta el riesgo de hemorragia intracerebral en más de un 300%. Según un estudio innovador publicado en Stroke, la revista oficial de la Asociación Americana del Corazón. Este tipo de derrame cerebral es el más grave, conocido como un derrame cerebral hemorrágico. ¿Por qué sucede esto? Porque el maniobra de Valsalva se activa cuando haces un esfuerzo excesivo. En ese momento, aprietas y mantienes la respiración, de manera similar a cuando levantas un objeto pesado. Como resultado, la presión arterial aumenta bruscamente, a veces subiendo más de 50 milímetros de mercurio en cuestión de segundos. El cuerpo puede soportar este aumento en una persona joven y saludable. Sin embargo, esa ruptura inesperada puede ser desastrosa para las personas mayores que tienen acumulación de placas o arterias estrechas. La pared de un vaso sanguíneo puede romperse con solo un pequeño punto débil. El daño es inmediato. El problema no termina ahí, sin embargo.
No hay advertencia, no hay una segunda oportunidad. Además, el esfuerzo aumenta la presión intracraneal. Esto significa que cuando usas el baño, la presión dentro de tu cabeza aumenta. No se necesitan años para que se forme la tormenta perfecta. Cuando se combina con un aumento de la presión arterial y una disminución en el flujo de oxígeno, puede ocurrir en solo un episodio. Este hábito es considerablemente más perjudicial. Debido a esto, la mayoría de las personas mayores se sientan en un inodoro convencional alto, lo cual realmente va en contra de la forma en que está diseñado el cuerpo. El colon se dobla cuando las rodillas están en un ángulo de... Debido a esto tienes que hacer esfuerzo para evacuar. Sin embargo, tu colon se endereza cuando elevas los pies en una posición de sentadilla, o con un reposapiés. Como resultado, empujar es menos necesario. La hidratación es esencial para resolver esto. Debes beber entre 1,5 y 2 litros de agua al día, ya que esto suaviza las heces, además de incluir alimentos ricos en fibra como ciruelas pasas, avena o semillas de chía. Según la investigación de la Universidad de Iowa, las ciruelas pasas pueden aumentar la regularidad intestinal hasta en un 60%. Además, el movimiento es importante. La motilidad intestinal mejora con una caminata rápida de 10 minutos por la mañana. Los intestinos utilizan un movimiento en forma de onda para mover los alimentos a través de ellos. Cuanto más se muevan, menos necesitarás empujar. También es importante evitar pasar mucho tiempo sentado en el inodoro. Esto aumenta el riesgo de hemorroides y le indica a tu cerebro que se relaje cuando estás bajo presión. Entra, cuídate y sal. Para asegurarte de no perder más videos como este, por favor, pulsa el símbolo de la campana, suscríbete y dale like al video si te ha gustado hasta ahora. El segundo es el acto de revisar el teléfono mientras se pasa demasiado tiempo en el baño. Es muy probable que lo hayas hecho. Todos lo hacemos. Llevas el teléfono al baño, miras las noticias, respondes mensajes y navegas un poco. Sin embargo, este comportamiento no es inofensivo para las personas mayores, es riesgoso. Aumenta discretamente el riesgo de un derrame cerebral de varias maneras. Primero, los periodos prolongados de inactividad hacen que el flujo sanguíneo hacia el cerebro disminuya. Esto es especialmente cierto cuando se está sentado o en cuclillas en el baño. El retorno venoso se reduce cuando el abdomen inferior se comprime y las rodillas están dobladas. Esto significa una circulación sanguínea inadecuada en la parte inferior del cuerpo. El flujo sanguíneo al cerebro disminuye y la sangre se acumula en las piernas. Según un estudio publicado en Neuroepidemiology, el flujo sanguíneo cerebral puede reducirse hasta en un 17% en personas mayores de 60 años que permanecen sentadas por más de 15 minutos. Esta es una disminución significativa. Para evitar daños en los vasos sanguíneos y la formación de coágulos, su cerebro necesita un flujo constante de sangre y oxígeno. El riesgo de un derrame cerebral aumenta rápidamente cuando este flujo disminuye. Este peligro se incrementa cuando se tienen en cuenta los problemas de esfuerzo y postura que ya hemos mencionado. Sin embargo, hay más. El teléfono en sí mismo también es problemático. Porque al desplazarse por la pantalla, se activa el sistema nervioso simpático, lo que pone en marcha la respuesta al estrés. El cerebro interpreta la luz de la pantalla y la información que recibe como una estimulación, aunque esté leyendo algo sencillo. Esto puede inducir aumentos en la presión arterial, tensar los vasos sanguíneos y aumentar la frecuencia cardíaca, especialmente en personas mayores que ya padecen enfermedades cardiovasculares. Según un estudio de 2020 publicado en Frontiers in Psychology, la presión arterial sistólica y la frecuencia del pulso en los adultos mayores aumentaron hasta un 15% después de solo 10 minutos de navegar por el teléfono. Por lo tanto, al estar sentado y evitar el flujo de sangre hacia el cerebro, también se aumenta la presión interna debido a la estimulación mental. Esa combinación es letal. Las cosas empeoran. Cuando miran sus teléfonos en el baño, la mayoría de las personas bajan la cabeza de manera pronunciada. En esa posición,
Las arterias vertebrales, dos venas importantes que suministran sangre directamente al tronco encefálico y al cerebelo, se comprimen. Estas áreas regulan la respiración, la frecuencia cardíaca y el equilibrio, entre otros procesos esenciales. Literalmente, estás comprimiendo la sangre que llega a esas zonas si inclinas la cabeza demasiado tiempo. Además, te estás preparando para un golpe silencioso si esos vasos ya están debilitados por la edad o la acumulación de placas. Has estado sentado demasiado tiempo, lo que aumenta tu presión arterial, mientras reduces el flujo sanguíneo, y luego te levantas rápidamente. Agrega el hecho de que las personas mayores suelen tener hipotensión ortostática, que es una caída repentina de la presión arterial al ponerse de pie. Desplazarse por el teléfono en el baño es el primer paso hacia el cóctel del accidente cerebrovascular. ¿Cómo se puede romper este hábito? Primero, no uses tu teléfono móvil mientras estás en el baño. Si es necesario, pon un temporizador. Si has estado allí más de 5 a 7 minutos, ya has superado el límite seguro. En segundo lugar, presta atención a tu postura. Mantén el cuello recto y siéntate erguido. Si necesitas leer algo, utiliza materiales impresos a la altura de los ojos. Sin embargo, no leas demasiado. Este es el momento de dejar de hacerlo, no de continuar. En tercer lugar, sigue con una caminata. Después de usar el baño, da un paseo de 2 o 3 minutos. Esto ayuda a normalizar la presión, mejora el oxígeno en el cerebro y reinicia la circulación. Según un estudio sobre envejecimiento, los adultos mayores que daban una pequeña caminata después de sentarse tenían un 30% menos riesgo de sufrir un derrame cerebral. Finalmente, escucha a tu cuerpo. El hormigueo en las piernas, los mareos o la visión borrosa al levantarte no son síntomas menores. Son señales de advertencia, no las ignores. El primero de ellos puede ser sostener la respiración al levantarse rápidamente o hacer un esfuerzo excesivo. Casi todos los adultos mayores hacen esto sin darse cuenta, y es extremadamente peligroso. Es común tener dificultades para mantenerse equilibrado o al levantarse del inodoro. Al hacerlo, muchas personas tienden a sujetarse y contener la respiración. Este simple movimiento pone en marcha una serie de eventos peligrosos dentro de su cuerpo. Además, puede causar un evento cerebral fatal en cuestión de segundos en los ancianos. Esto se llama maniobra de Valsalva. En términos médicos, ocurre cuando se contiene la respiración o se hace un esfuerzo físico mientras se sostiene la respiración. Aunque es algo normal, este hábito resulta muy peligroso, especialmente en el baño. Al contener la respiración, se genera presión en el pecho. Esta presión reduce de inmediato la cantidad de sangre que regresa al corazón, lo que disminuye la cantidad de sangre que el corazón bombea. Como resultado, el cerebro no recibe el oxígeno que necesita. Después, el cuerpo se recupera repentinamente, pero lo hace de forma exagerada, lo que provoca que la presión arterial aumente rápidamente. La presión arterial puede alcanzar hasta 90 milímetros de mercurio en la fase sistólica, según un estudio publicado en la Cardiología Clínica. Esto representa un riesgo para la salud, ya que el aumento repentino de la presión puede ocasionar problemas graves en el corazón y el cerebro. Por eso es fundamental evitar contener la respiración al hacer esfuerzos físicos. Se recomienda respirar profundamente y con calma para evitar poner en peligro la salud cardiovascular. Es instantáneo. Es como activar una granada dentro de tus arterias. Además, la pared débil de los vasos sanguíneos, la placa o la constricción pueden romperse por esa explosión de presión. En solo unos segundos comienza un derrame cerebral. Ahora, analicemos el hecho de ponerse de pie rápidamente. La mayoría de los mayores experimentan una disminución de la presión arterial tan pronto como se levantan, especialmente aquellos que sufren de hipotensión ortostática. Sujetar la respiración
Levantarse rápidamente y hacer esfuerzo al mismo tiempo activa todos los factores desencadenantes de un derrame cerebral de golpe, algo para lo que el cuerpo necesita tiempo para ajustar. Los bajos niveles de oxígeno, la alta presión arterial y la confusión afectan al cerebro. En ese momento, las arterias se rompen o se forman coágulos. El riesgo de un colapso o lesión vascular relacionado con un derrame cerebral es 2.000 o 5 veces mayor en las personas mayores que suelen levantarse de forma brusca, desde posiciones sentadas, especialmente cuando usan el baño, según el British Journal of General Practice. Lo que hace que este sea el número 1 es la combinación de retención de la respiración y cambios de presión al cambiar de posición. Esto ocurre a diario y es la tormenta perfecta. Sin embargo, nadie habla de esta sección. A medida que envejecen, la capacidad respiratoria de la mayoría de los adultos mayores disminuye. Retienen la respiración con más frecuencia sin darse cuenta, ya que sus pulmones se vuelven más rígidos y su diafragma se debilita. Se convierte en un reflejo, ya sea al limpiar, alcanzar algo, esforzarse o al ponerse de pie. Sin embargo, no es inofensivo, es mortal. Entonces, ¿cómo se puede solucionar? Primero, vuelve a entrenar tu respiración. Al estar de pie, practica soltar el aire lentamente. Evita contener la respiración y tensar el cuerpo. Antes de moverte, toma una respiración profunda y al hacer esfuerzo, libérala gradualmente. Esto mantiene el flujo de oxígeno a tu cerebro y reduce la presión interna. En segundo lugar, desacelera, sal del baño con calma. Después de estar sentado, haz una pausa. Coloca tus manos en tus ojos. Al ponerte de pie, exhala. Coloque una barra de apoyo para usarla, si es necesario. Los adultos mayores que se levantan lentamente y respiran adecuadamente pueden reducir su riesgo de derrame cerebral en más del 60%, según la Asociación Americana de Derrames Cerebrales. Esto es muy significativo. En tercer lugar, mantenga su conciencia. Haga una pausa y reinicie, si se da cuenta de que está conteniendo la respiración mientras usa el baño. Si es necesario, regrese a su asiento. Evite forzar el cuerpo si experimenta desmayos visuales o mareos. En ese momento su cerebro está pidiendo oxígeno. Finalmente, considere la tecnología asistencial. Un marco para el inodoro, una barra de seguridad o un asiento elevado pueden hacer una gran diferencia. Es más probable que contenga la respiración si sus músculos están débiles. Reducir la tensión disminuye la necesidad de apretar. Finalmente, revise sus prescripciones. Usted es especialmente más vulnerable si toma diuréticos o medicamentos para la presión arterial. Esto reduce su presión base, lo que resulta en aumentos y descensos más pronunciados. Si ha experimentado desmayos, mareos o dolores de cabeza después de usar el baño, consulte a su médico. Estos son signos de advertencia porque ocurren a diario. El primer hábito es el más importante. Es automático, invisible y letal. La presión silenciosa es creada por hábitos como contener la respiración, levantarse rápidamente y apresurarse en las tareas del baño. Luego, un día, llega el golpe y lo hace con fuerza. Aunque estos 7 comportamientos no parezcan gran cosa, se acumulan en las personas mayores. Su cuerpo se acerca a un umbral crítico con cada uno, y cuando lo alcanza, ocurre un derrame cerebral. Sin piedad, sin advertencia, pero usted tiene algo de autoridad. Puede alterar el futuro de su cerebro cambiando sus hábitos en el baño. Primero, beba mucha agua. Respire de manera constante, relájese, límpiese de manera inteligente y muévase con atención. Estos no son solo hábitos de higiene personal. Después de los 65 años, se da cuenta de que estas rutinas son cuestión de vida o muerte. ¿Alguna vez has experimentado mareos, vértigo o desmayos en el baño? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Alguien más podría beneficiarse de tu experiencia. Recuerda darle me gusta a este video si te fue útil. Compártelo con un ser querido mayor de 60 años y suscríbete para recibir más consejos
de salud respaldados por la ciencia que nadie más está discutiendo. Incluso en el baño, tu cerebro merece ser protegido. No dudes en dejar un comentario si tienes alguna pregunta o deseas compartir tu experiencia personal.